Hola a todos, el día de hoy vamos a estar trabajando con el programa de Excel. Vamos entonces a colocar en nuestro navegador y buscamos el programa de Excel. Le damos clic y se nos abre entonces el programa. Ubicados en esta parte, vemos que nos sale la opción de generar un libro en blanco, bien sea desde esta opción que aparece seleccionada o de esta que hay acá. Seleccionamos libro en blanco, le damos clic y automáticamente nos abre este entorno de trabajo. ¿Qué nos encontramos acá? Nos encontramos un libro de Excel donde en la parte superior vamos a encontrar una serie de pestañas, cada una de ellas nos brinda diferentes opciones. Vemos que cada una de esas opciones, si miramos acá en la parte inferior, aparecen unos nombres. Estos nombres están nombrando a todo un grupo de opciones. Durante el desarrollo de este curso de Excel vamos a estar navegando por múltiples opciones para generar cambios y transformaciones en nuestra hoja de cálculo. También van a observar que acá en la parte inferior aparece un nombre que dice hoja 1, es el nombre de la hoja actual en la que nos encontramos. Si necesitáramos más hojas para trabajar, le podemos acá donde dice el más dar clic y vemos entonces que nos va creando las hojas que vayamos necesitando. Ubicados acá en la hoja 1, vemos también que dentro de una hoja de cálculo nos encontramos unas letras acá en la parte superior. Estas letras son las cabeceras de las columnas. Cada uno de estos espacios se llaman columnas y están nombrados con letras. Mientras que en la parte izquierda nos encontramos unos números. Estas son las cabeceras de fila. Vemos que cada fila está nombrada con un número. La intersección entre una fila, por ejemplo la fila 3 y la columna C, es esta celda que tenemos acá. En una celda, que es como ese elemento mínimo que tenemos en las hojas de cálculo, podemos almacenar diferentes tipos de datos, bien sea textos, como por ejemplo un texto como la palabra nombre. Podemos almacenar, por ejemplo, números, como por ejemplo el número 25, si por ejemplo esta fuera la edad de una persona. Podemos almacenar fechas, como por ejemplo la fecha del 29 de mayo del 2023. Por ejemplo, si queremos almacenar un texto como este, podríamos entonces utilizar la hoja de cálculo como una especie de base de datos, donde en una de las filas vamos a estar colocando cabeceras, acá en esta fila 3, que van a indicar el contenido de cada una de las columnas. Por ejemplo, acá podríamos colocar fecha de cumpleaños y podríamos colocar, por ejemplo, estatura, 1,87. En las hojas de cálculo de Excel podemos manejar entonces datos numéricos enteros y datos numéricos con decimales. También podríamos, por ejemplo, almacenar porcentajes. Si por ejemplo quisiéramos nombrar este campo como avance del curso. En cada una de las celdas podemos hacer entonces diferentes almacenamientos de datos. Si nosotros nos paramos en esta celda que es la celda C4, vemos que en este campo que hay acá nos sale C4. Esto se llama el cuadro de nombres. Aquí cada vez que nos paremos en cualquier celda vamos a ver cómo cambia y nos permite conocer como esa coordenada que hace referencia a esta celda dentro de la hoja de cálculo. En la parte inferior derecha van a observar que en una hoja de cálculo también podemos hacer zoom de la información que tenemos, lo cual es muy cómodo cuando estamos trabajando en Excel. Esa misma acción también la podemos hacer si con la tecla de control presionada movemos el scroll del mouse. Vemos cómo es más fácil hacer zoom y quitar el zoom utilizando lo que se conocen atajos de teclado. Continuando la navegación de nuestro libro y para hacer un ejemplo básico de lo que podemos hacer en Excel, ubicados acá en las cabeceras de esta columna, vamos a utilizar algunas de las opciones que están en la pestaña de inicio. Si nos vamos aquí a donde dice fuente, ustedes se van a encontrar, por ejemplo, esta opción donde hay como un balde, donde ustedes pueden asignar un color el que ustedes quieran a el contenido de esas celdas. Vemos que el texto quedó en negro y el fondo
las celdas quedó en un azul oscuro. Podemos cambiar el color del texto. Acá donde está la letra A con esta rayita roja, ese es donde podemos cambiar el color de fuente. Podemos asignarle, por ejemplo, un color blanco. Algo que yo suelo hacer en las hojas de cálculo es que si, por ejemplo, a ustedes como a mí no les gusta tanto que se vean las cuadrículas, se pueden ir a la pestaña de vista y aquí darle a la opción de que no aparezcan las líneas de cuadrícula. Vemos entonces cómo la hoja de cálculo se ve más prolija a mi modo de ver y podemos entonces almacenar más datos, como por ejemplo más nombres. Por ejemplo, María, digamos que tiene una edad de 35 años, que cumple el 05 de abril del 2024, que su estatura es 1,90 y que su avance en el curso ha sido del 70%. Vemos entonces cómo rápidamente podemos utilizar una hoja de cálculo para empezar a almacenar información. Cuando estamos iniciando a trabajar en Excel, muchas veces esta información sobre la que estamos trabajando necesitamos guardarla para volver a ella en una ocasión posterior. Para hacer eso, entonces en la pestaña de inicio le damos archivo y le damos acá la opción de guardar como. Cuando hacemos esto nos da la opción de examinar para escoger dónde queremos guardar nuestros datos. En nuestro caso vamos a almacenar este libro en el escritorio. Vamos a crearnos una carpeta nueva que se llame Excel y en esta carpeta, una vez creada, le vamos a dar Enter y vamos a guardar este libro. Le vamos a colocar un nombre. Vamos a colocar Inicios en Excel. Y vemos entonces que al hacer esto nuestro libro quedó guardado. Ya cuando empecemos a generar nuevos cambios, por ejemplo, si aquí colocamos Carlos, que tiene una edad de 45 años, que cumple años el 01 de enero del 2014, que tiene una estatura de 1,65 y que su porcentaje de avance en el curso es del 45%. Para guardar esta nueva información, como el libro ya está guardado y tiene un nombre, podemos darle entonces acá arriba la opción que dice guardar o podemos utilizar el atajo de teclado Control G para generar la misma operación. Una vez guardada la información, podemos cerrar nuestro libro y cuando deseemos volver al libro basta ir al escritorio a la carpeta que dice Excel y vemos que aquí está creado el libro en el que estamos trabajando. Le damos doble clic y se abre con la información que nosotros teníamos guardada. Espero entonces que esta información sea de utilidad y vamos a seguir trabajando en Excel para seguir conociendo todo el potencial de este programa.